Pues para mí la filosofía solo tiene sentido si se ejerce con los pies en la tierra. De otro modo, ni siquiera llega a ser un juego exquisito de la inteligencia. Se transforma, en el mejor de los casos, en una erudición que solo se sostiene en sí misma, digamos, solo para interesados. Y en el peor de los casos, mera hojarasca, ¿no? Faena de papel impreso que carece de todo interés. Por otra parte, no es esto algo que se me ocurra a mí. Siempre la filosofía fue con los pies en la tierra. Si uno hace el inventario de los principales filósofos que en el mundo han sido, digamos, pues verá enseguida que es gente que tenía un ojo en lo real y el otro en lo posible. Porque es en el gozne entre esas dos dimensiones de la existencia donde se instala la filosofía. Aquel en el que se vinculan, se tocan con la frontera, lo que es y lo que puede ser. Es que si uno la concibe como una tarea académica, ciertamente no es amable. En fin, es poco más que algo que uno hace pues porque tiene que vivir. Pero, quiero decir, en el sentido material de la palabra, en el sentido de que hay que comer y pagar impuestos, etc. Pero entendida la filosofía no como una tarea académica, sino como lo que fue desde sus orígenes, tiene ella misma un componente de amor, incluso en la palabra con que se la denomina. Filosofía, amor del saber, que eventualmente puede llegar a ser también saber del amor. Son términos muchas veces intercambiables, recíprocos, pero sin una componente, diríamos, erótica, en el sentido literal de fuerza vital dirigida al amor, a la afirmación del ser. No existe esto que se llama filosofía. Es verdad que se puede decir esto de casi cualquier faena humana que se emprenda creativamente. Por cierto, solo que en el caso de la filosofía es condición sin la cual no se puede cumplir. Hay en el ánimo del filósofo, de cualquier filósofo que de veras lo sea, un talante celebratorio de lo real. El asombro, por ejemplo, que se suele mencionar como el estado de ánimo que se encuentra en el origen de la filosofía, y esto dicho por los más grandes filósofos, pues el asombro no sería tal si no hubiese una componente de más honda aún que la del asombro mismo, la capacidad de asombrarse, que ella misma no sería explicable sin esto que acabo de nombrar hace un momento como un ánimo celebratorio de lo real. Algo que puesto en palabras diría más o menos así. Digo puesto en palabras porque en general es más bien un sentimiento privado de palabras, un sentimiento mudo, pero que si lo fuéramos a transcribir en palabras sería algo así como: qué maravilla que hay ser, que hay realidad, porque podría no haberla, porque de ninguna manera es trivial, primero, que haya realidad, más bien que lo contrario. Es del orden de lo absolutamente improbable que se haya producido un cosmos, por ejemplo, sin ir más lejos. A partir de una primera y cósmica gran explosión, eso podría no haber sido. Sin embargo fue. Después fueron muchas otras cosas igualmente improbables.
forjaran átomos y átomos pesados luego, de tal modo de componer la tabla de los elementos químicos que nos enseñan en la escuela, y luego que eso se configurara de tal modo que en algunas regiones del universo haya podido haber vida, y que en una en particular ciertamente la hay, en esta en que estamos nosotros dos conversando. Bueno, todo eso es una sucesión de probabilidades si vamos a conferirle un número a las probabilidades del caso, tan infinitesimalmente pequeñas, que el hecho de que existamos y el hecho de que podamos referirnos a la existencia equivale a habernos ganado muchas loterías juntas o una detrás de otra. Claro, cuando dices habernos ganado, estás pensando del hombre a través de la humanidad. Pero antes aún del hombre, cuando llegamos al hombre ya hemos ganado muchas loterías. La vida misma era un fenómeno enteramente improbable. La conjunción de circunstancias que hacen posible la emergencia de la vida es muy improbable. El hecho de que se haya dado una vez, tal vez la vida procede, por lo menos en la vida que conocemos aquí en la Tierra, de un solo evento. Una célula madre producida, tal vez, ¿qué más podemos decir que tal vez? ¿No? Porque no sabemos. Aquello a lo que me refiero está bastante más allá de la frontera del conocimiento que se posee. Producido y que se puede poseer. Un único acontecimiento producido por mera casualidad y enteramente improbable, del cual, sin embargo, la ulterior desarrollo de todo. Claro, la ulterior y abigarrada y variadísima y variopinta historia de la vida sobre el planeta, uno de cuyos episodios somos nosotros. Sería en primer lugar un disparate pretender para nosotros, para cada uno de nosotros, un atributo que no tienen las galaxias, que es la perduración infinita. Y permite saber, por otra parte, que formamos un eslabón de una cadena cósmica, que la transitoriedad no solamente nos es inherente, sino que hasta es deseable, que por mucho que nos oprima como nos oprime, y nos angustie como nos angustia la certidumbre de que hemos de morir, yo creo que esa angustia y esa opresión son menos intensas que las que nos embargaría el sentimiento de la inmortalidad. La inmortalidad debe ser atroz. Bueno, esto es una paradoja, porque no estoy diciendo que la muerte sea deseable. Es más, el hecho de vivir es sostenerse permanentemente contra la muerte. Pero no es lo mismo rechazar la muerte cada vez que nos amenaza que pretender sin más la inmortalidad. Son dos cosas distintas. Digamos, en la literatura argentina, quien más lejos ha visto en esto es Borges, desde luego. Recuerdo el cuento El Inmortal, que tiene este asunto como Borges tema. En el cuento del inmortal como idea. Bueno, es que varias cosas, ¿no? La primera, la más superficial, la que en el sentido mío, no como planteo de Borges, en el sentido que es la primera con la que yo me encuentro revisando en mi memoria el cuento. La condición insufrible de la inmortalidad, si la alcanzáramos. ¿Qué sería esto de insufrible? Pues bien, que si la muerte tiene la aptitud de poner en cerco a todo significado y amenazarlo de desvanecimiento, la eternidad mucho más. Ante la eternidad no hay significado que se sostenga. Tanto da hacer una cosa como no hacerla si vamos a ser eternos. Claro. Pero Borges, en segundo momento de su indagación, alcanza otra paradoja, y es que en el fondo, de alguna manera, somos inmortales.
porque bajo nuestra identidad de superficie hay una identidad de fondo, y esa identidad de fondo es no solamente con nosotros mismos, sino con la entera especie de la que somos un suspiro transitorio como individuos. Él, probablemente bajo el ojo de una de sus lecturas preferidas, Schopenhauer, convencido de que hay un solo hombre en la Tierra, así es, y de que las diferencias entre los individuos humanos, debidas sobre todo a las categorías del espacio y el tiempo, que son los principios que producen la individualización, digamos, porque dos cuerpos no pueden ocupar un mismo lugar en el espacio, porque el tiempo hace que algunos seres humanos sean ancestros de otros y otros sus descendientes, etc. Bien, tiempo y espacio son categorías en el fondo ilusorias. Cuando nos adentramos en nosotros mismos y prescindimos de ellas, nos encontramos con el entero género del que formamos parte y que por otra parte no existe sino gracias a nosotros, y en ese fondo que nos constituye somos todos iguales. En una palabra, nos distinguimos en la superficie y coincidimos en la hondura. Yo creo que hay dos dimensiones del tiempo. Una profunda, de la que cada individuo es portador, en el mismo sentido en que es portador del genoma humano. Es el tiempo profundo de la especie, y es al mismo tiempo aquel que cada uno experimenta cuando, como decía Bergson, se deja vivir. Cuando no atiende a otra cosa que al solo devenir de su psiquismo. Es la corriente en que tiene lugar, llamémosle así, el flujo de la conciencia, o de la mente en un sentido más amplio, porque no es solo la conciencia. Eso por un lado. Por otro lado está también el tiempo determinado culturalmente, establecido por cada sociedad, las formas del calendario que cada sociedad se da para organizarse como sociedad. No es una función menor de una sociedad producir un calendario, una sociedad en el sentido amplio de una cultura. De ahí que en la matriz de toda cultura, que siempre ha sido una religión, exista siempre la fijación de un calendario como ordenador, digamos, de la cultura. Efectivamente, así es. Y es por eso que culturas de configuración diferente tienen distintas maneras de articular el tiempo. No es lo mismo una sociedad agraria que una sociedad industrial, que una sociedad de recolectores y cazadores, etc. Hay una mayor o una menor presencia del ciclo de las estaciones en unos casos y una menor en otra. Bien, pero como quiera que sea, la vida colectiva se organiza mediante marcadores externos del tiempo que constituyen su calendario. Ahora bien, el modo en que un individuo se socializa, pasa de la condición de individuo biológico a la de individuo social, implica sustantivamente la capacidad de vincular su tiempo individual con el tiempo colectivo. De manera tal que el individuo debe poder fluctuar entre ambas dimensiones en la medida en que sea un individuo normal, en el sentido estadístico de la palabra, en el sentido en que es reconocido como un par por los otros miembros de la sociedad. Debe poder fluctuar entre su sentimiento del tiempo, que es desde luego subjetivo, individual, intransferible, y el tiempo
reglamentado por la sociedad en la que él vive. Eventualmente el tiempo, el reloj de cuarzo hoy, antes el reloj mecánico, antes la clepsidra y así.